Guerra Fría, el Muro de Berlín. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en cuatro sectores de ocupación: soviético, francés, inglés y estadounidense. Posteriormente, en 1949, el área oriental que estaba en poder de los soviéticos quedó bajo la jurisdicción de la llamada República Demócrata Alemana, RDA, y las otras tres formaron una sola área, gobernada por la República Federal Alemana, RFA. Entre la RDA y la RFA se desplegaron por primera vez policías y los soldados fronterizos, y más tarde se construyeron barreras, sobre todo por parte del bando oriental. Aunque en la práctica esta consideración tenía poca importancia, Berlín Occidental se asemejaba en muchos aspectos a un estado federado de la RFA, contando por ejemplo con representantes en el Parlamento. Berlín Oriental fue declarado capital de la RDA, como lo fue antes de la guerra con la intensificación de la Guerra Fría, que tras el embargo de productos de alta tecnología contra el bloque del Este se tomó una guerra diplomática y la amenaza militar permanente. Se reforzaron las fronteras, en particular por parte del bando oriental. Las fronteras pasarían con el tiempo de ser una separación entre dos partes alemanas a ser parte de las fronteras entre la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Ayuda Mutua Europea, entre la OTAN y los miembros del Pacto de Varsovia, y también entre las dos ideologías políticas y los dos bloques económico-culturales que se enfrentaban en la Guerra Fría. Cronología de conflictos. Mayo de 1945. El Ejército Rojo capturaba Berlín y la ciudad es dividida en cuatro sectores: el de la Unión Soviética es en el este y los sectores estadounidenses, británicos y franceses en el oeste. El ejército soviético bloquea Berlín Occidental, que se convierte en una isla dentro de la Comunidad Alemana Oriental. Los aliados envían provisiones desde el aire. 1949. El 12 de mayo se crea la República Federal de Alemania en el sector occidental. 12 días después se funda la República Democrática Alemana en el sector controlado por los soviéticos. 1953. Los trabajadores de Berlín Occidental se declaran en huelga para protestar por las condiciones laborales. El Ejército Rojo reprime las manifestaciones. 13 de agosto de 1961. Se cierra la frontera entre Berlín Occidental y Oriental, y los soldados comienzan la construcción del muro. Lo que comienza como una cerca con alambre de púas se convierte en los años en una serie de paredes. Más de 200 personas murieron tratando de pasar el muro. 1963. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visita el muro y promete proteger a los habitantes de Berlín Occidental. Alemania Oriental y Occidental establecen relaciones diplomáticas. 1987. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, visita Berlín y le pide al líder soviético, Mikhail Gorbachev, que derrumbe el muro. Mayo a septiembre de 1989. El gobierno húngaro abre la frontera con la Alemania Oriental, en donde miles de personas abandonan sus hogares y se dirigen hacia Alemania Occidental. 4 de octubre de 1989. El gobierno de Alemania Oriental renuncia tras una manifestación de millones de personas en favor de la democracia. 9 de octubre de 1989. Miles de manifestantes de Alemania Oriental van hacia los puntos de control de la frontera, exigiendo que los dejen pasar. Los soldados se quedan quietos mientras que miles de personas atraviesan la frontera. La gente comienza a derribar el muro en medio del jubilo general. 3 de octubre de 1990. Alemania Occidental y Alemania Oriental se reunifican. Consecuencias. Las restricciones de viajes causaron estragos en las familias de ambos lados de la ciudad que ya no podían visitarse entre ellos. Los residentes de Berlín Oriental y Occidental que iban en sus trabajos al otro lado de la ciudad se encontraron de repente desempleados. En Berlín Oriental, bajo un régimen comunista estricto, el crecimiento generalizado del estado de vigilancia tuvo 1 de cada 6 ciudadanos involucrados en espionaje, resultando en una explosión de la paranoia social. Rol de Estados Unidos y la Unión Soviética. Había una clara e intensa diferencia de política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo cual generaría la división entre ellos dos. Desde el 1 de junio de 1962 no se podía entrar en la RDA desde Berlín Oeste. Tras largas negociaciones, un acuerdo de 1963 permitió que más de 100.000 berlinenses del oeste visitaran a sus parientes del lado este durante la festividad de final de año. Como se puede ver en el mapa, la división de Berlín, dejando a la Unión Soviética del lado oriental y el resto de los países, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, del lado occidental. Sentido, significado o relevancia histórica. Principalmente este es un suceso muy importante históricamente, porque las desigualdades de Berlín antes del muro ya eran más que claras, pero al momento de llegar al extremo de que se construye un muro, eso ya es uno que no quiere interactuar con el otro, y eso es algo muy impactante. Recordando que se está hablando de lo que fue un solo país en sus inicios y todo lo que tuvo que pasar para que esto sucediera fue mucho. Otra cosa que es importante destacar es que esto probablemente se sucedió gracias a que tenían influencias externas que se notan cuando se muestra qué país lidera cada parte del